Para comenzar a hablar de buenas prácticas de recolección de maqui, lo más importante es conocer la planta en su hábitat natural y observar claramente cómo es la arquitectura, cómo se forma la planta, cómo crece, para entender cuál es la mejor manera de aprovechar sus frutos. Este es un maqui, es un ejemplar de maqui natural, como se suelen ver en el campo en cualquier lugar. Estamos en un ambiente rodeado de guaye, lingue, olivillo, especies acompañantes en general. El maqui es una especie que crece en los claros, justamente en el bosque donde se abre el bosque, hay un claro, ahí aparece el maqui. Y este maqui, como podemos ver, es un ejemplar joven, puede tener 4 o 5 años, que ha crecido en el borde del bosque y donde claramente podemos ver su estructura. Es un arbolito, generalmente tiene una forma entre arbusto o arbolito, pero que siempre muestra un tronco principal. Aquí lo podemos ver, un tronco más grueso que está conectado directamente con las raíces y a partir del cual en su crecimiento van surgiendo las ramas primarias. Ya en la estructura básica del árbol, desde el tronco principal surgen ramas primarias. Algunas son más antiguas, como esta, una rama que ya lleva 2 o 3 años, otras son jóvenes, como estas ramas que vemos por acá, son ramas primarias del año pasado que surgen directamente del tronco. Lo importante es que el maqui, en su crecimiento, estas ramas primarias dan lugar después a ramas secundarias, ¿ya? Una rama secundaria es una rama que conecta directamente con la rama primaria, ¿ya? Y que a su vez se ramifica en otras ramillas más pequeñas o ramillas terciarias. Por ejemplo, en este caso tenemos una ramilla secundaria, se fijan, y esta ramilla secundaria tiene ramillas terciarias que son productoras de fruto. Se puede ver acá, son estas ramillas que durante la primavera florece y da lugar a la producción de fruto si es que el árbol es un maqui hembra. Esta estructura del maqui nos indica claramente ya el camino a seguir para hacer una recolección sustentable. Las ramillas terciarias es la unidad productora de fruto. En este sentido no tiene sentido alterar cualquier otra parte del árbol, porque básicamente el interés del recolector es justamente llegar al fruto, que es donde están estas ramillas terciarias. Tradicionalmente existen 3 maneras de recolectar maqui. La manera más simple es colectar uno a uno los frutos del árbol. Es un trabajo tedioso porque implica ir seleccionando y sacando uno a uno frutos que en muchos casos están muy maduros y se rompen al tomarlos. Es muy poco eficiente. Pero también tenemos la posibilidad de colectar directamente las ramillas terciarias. En este sentido es mucho más eficiente ir sacando estas ramillas que se pueden ir guardando en un canasto, y estas ramillas finalmente nos permiten obtener un fruto con menos manipulación, ¿ya? Y que se va a mantener fresco durante más tiempo, ¿ya? Y existe una tercera opción, que es una forma también tradicional de cosecha, que es sacudir el árbol, ¿ya? El fruto maduro, cuando ya el maqui está en su punto óptimo de maduración, se desprende con mucha facilidad. Entonces podemos sacudir el árbol teniendo la precaución de colocar abajo una manta o un plástico que nos permita colectar después el fruto que cae. La gente, por ejemplo, empezó a decir ya se compra maqui. Y dijimos, vamos a buscar maqui, porque en realidad eso fue. Es fue una cosa de espontánea. Decir, vamos a buscar maqui, ¿cómo se hace? No sabíamos. Entonces empezamos a hacerlo. Fuimos al lado de la mata, que sé yo, buscamos ni siquiera un nylon, nada, sino que habíamos con un saquito y ahí le poníamos las ramitas, le sacábamos el maqui, la bajamos. Y eran muy pocos kilos, eran 10, 15 kilos, pero con eso nos conformábamos porque decíamos, ya tomamos algo. Desde el principio no sabíamos, entonces igual cortábamos la mata abajo. La cortábamos abajo en realidad, pues llevábamos un hacha, no sé, un serrucho y lo cortábamos abajo. Pero luego fuimos viendo que esa mata después no estaba, pues, o sea, como que no estaba ahí, ya se secó. Y venía un renoval, igual sale el renoval del tronco y todo, pero íbamos el próximo año y no estaba, o sea, había un renoval chiquitito, y qué sé yo, lo más que crece en un año son 1,50 m, pero no tiene más, no tiene fruto.
Entonces empezamos a ver que, bueno, empezamos a agachar la mata y a cortarla. Porque empezamos a ver como los árboles frutales, en este caso los cerezos, uno llega la temporada y los poda y los poda y todo, y al otro año como que crece y tiene fruto. Entonces empezamos a darnos cuenta de eso, y fue eso lo que hicimos y nos resultó porque hubo fruto. No el 100% de lo que tenía cuando la cortamos, pero en este caso la mata no se secó, o sea, crecieron entre las guías nuevamente y tenía fruto. Ya al segundo año ya tenía el doble, o sea, así que por eso decidimos hacerlo así, hasta el día de hoy lo hacemos así. Ya como que estamos un poco más pulidos en el asunto, ya hemos trabajado bastante tiempo, ya lo hacemos con carpas o nailos grandes, hacemos una piscina, en este caso, bien hechita, y de ahí sacamos maquia. De ahí sacamos de la mata ganchitos, vamos sacando y los vamos echando a la piscina y los vamos golpeando con una varillita que tiene 2 patitas. Y buscamos en este caso y lo vamos golpeando. Entonces uno va soltando, le va golpeando, lo va dando vuelta y le va golpeando el granito y el granito va cayendo y lo raspa con la varillita y va cayendo y va desechando el gancho que no tiene. Entonces va haciendo eso. Pero ahí en este proceso rinde más, porque uno lo hace más rápido y es mucho más rendidor el hacerlo así. Del mismo bosque sacamos, no sé, un choque que le llamamos nosotros, ¿cierto? Un palo largo tiene un gancho natural, lo hacemos, lo arreglamos y agarramos las matas de lo más altas que hayan y las bajamos, las agachamos, hacemos fuerza para agacharlas hasta que llega a la piscina. La tratamos de agachar para que no, porque si una vez tiene, en este caso tiene patillas, y uno tira muy fuerte se sale, entonces eso significa que se seca ya, esa patilla no sirve. Entonces tratamos siempre de hacerlo con lo más, ser cuidadoso, como yo les digo, a final de cuentas prácticamente casi mejor la dejamos, o sea, es como que vamos, o sea, preferimos ir más lejos, nos saltamos. Siempre nos vamos saltando esa mata que en este caso ya tenemos cerca. Si está dentro de alguien, de un vecino, de una persona que uno ya estima, alguien, no le va a ir uno a romper cuando ellos con tanto amor nos dan la oportunidad que saquemos el maqui. A pesar que a ellos no les interesa, pero igual ellos cuidan porque, bueno, hasta estas alturas ya como que se está viendo esa parte, que el maqui tiene propiedad, entonces que dice la persona, no, ya el maqui vale, o sea, como que hay esa es la verdad. Pero nosotros tenemos nuestros asneros, que lo hacemos con un balde de 20, todo, hacemos hoyitos y vamos asnereando. Entonces el maqui pasa y la hoja queda. Eso es. Así que, bueno, aprendimos, es mucho más rápido. Antes no lo hacíamos con asneros, lo hacíamos con la mano. Tal como lo hacemos ahora, porque nos regimos los asneros, pero así lo hacíamos, pues sacábamos hoja por hoja y muchas se demoraba. Y con el asnero no, porque entonces el maqui teníamos ahí, lo echas al asnero y está listo, cae todo hacia abajo. Las zonas altas igual tienen buen maqui, acá en esta zona. Pero siempre los bajos, nosotros le llamamos vegas. Las vegas son las partes más que se da el maqui y la parte húmeda. Es como que el grano crece más. La parte húmeda como que hace que el grano sea más grande y la mata en este caso de maqui es mucho más grande. Bueno, cuando encontramos un árbol de maqui hay que limpiar primero por el lado la mata, pues, sacar las murras, todo eso. Y de ahí se coloca la carpa, o sea, el nylon, como se llame, para poder echar el maqui. Y se baja la mata y se empieza a golpear. Y en parte se cortan ganchitos y se golpean. Hay que hacer roce, pues hay que rozar murra y hay que hacer faja y de entrar. Porque acá en la zona el maqui está entre medio de muchas malezas, de murra en este caso, que es uno donde se agarra y se lastima. Hay que hacer senderos a veces para llegar también. No es tan fácil, no es tan fácil. El problema de recolectar con el método del sacudido es que muchas veces se ocasionan daños al árbol, desprendimientos, heridas, desprendimientos de la corteza provocados por el golpeteo. Es necesario evitar ese tipo de daños. De la misma manera, cuando cosechamos las ramas sin tijera, si yo intento romper la rama, al quebrarse la rama se produce un desgarro, la corteza queda desprendida
y esta rama desgarrada también puede producir enfermedades, por aquí entran hongos u otras plagas. La estructura de la rama secundaria es muy importante considerar que el fruto se concentra justamente en la zona donde creció la rama el año pasado. Si ustedes se fijan, esta estructura nos indica que esta parte de la rama creció el año pasado y recién en la primavera empezó a volver a crecer, y aquí vemos este brote que no tiene fruto, es el crecimiento de esta primavera. Durante el verano este brote va a seguir creciendo y el año próximo justamente en esta zona del tallo es donde se va a concentrar la producción de fruto. También vemos estas otras ramillas que nacen justamente de donde partió el crecimiento el año anterior. Estas ramillas van a crecer durante el verano y van a ser las que el año siguiente van a dar fruto. Lo importante es que si cosechamos la rama, sacamos la rama por acá, vamos a perder la producción de toda esta rama que nos vamos a llevar, pero lo importante es que puede mantenerse la producción de las ramas que quedan. Cosechar el maqui también, además de cortar las ramillas terciarias, tenemos la posibilidad de cortar el extremo final de la rama secundaria, que muchas veces está muy cargada de fruto y que obviamente tiene más rendimiento que cortar uno por uno cada una de las ramas terciarias. Si aplicamos esta técnica es fundamental respetar dos principios básicos. La primera es que al cortar tenemos que hacer un corte limpio, evitar que se rompa, que se tronche la rama, que quede con un desgarro. Entonces se cortaría con una tijera, un corte limpio que nos permite disponer de este último tercio de la rama, ¿ya? Pero lo más importante es respetar los brotes del año, que el año siguiente van a dar frutos. Si se fijan acá tienen una estructura donde esta rama ya venía con dos brotes que son los que van a tomar el reemplazo de la rama que estamos llevándonos. Si bien estamos produciendo un daño, el daño es menor porque estas dos ramas que quedan van a reemplazar la que nos llevamos para cosechar. A veces ocurre que por el crecimiento del maqui las ramas con fruto quedan muy altas, quedan muy alejadas de la altura a la cual podemos llegar con la mano para cosechar la ramilla terciaria. Muchas veces los recolectores cortan el tronco, cortan la rama primaria y producen un daño importante al árbol. Algo tan sencillo como contar con una percha, un gancho como este, nos permite llegar a aquellas ramas que están demasiado altas para poder cosechar y poderlas acercar para poder de ese modo acceder a los frutos sin provocar un daño grave a la planta. Este sistema de recolección mediante la cosecha de las ramillas terciarias tiene dos ventajas. Es que por un lado evita provocar un daño muy grave al árbol, pero además las ramillas con hojas tienen un efecto de permitir que se conserve el fruto, que no se altere, no fermente durante un periodo de tiempo más largo. Este fruto, una vez que se desgrane, ya es mucho más sensible a la fermentación. En cambio, así como lo tenemos, lo podemos transportar en canasto o incluso podemos llenar sacos con estas ramas con frutos, y dentro de estos sacos puede estar un día, 2 días, hasta tener el momento, la oportunidad para poder desgranar. La época de recolección también es el momento que tenemos para poder identificar las diferencias que hay entre diferentes individuos de maqui. Los recolectores saben bien, hay árboles que cargan mucho, como estos que tenemos acá, otros árboles que tienen características especiales, como el maqui blanco que hemos visto, maquis que son diferentes igual que las personas, hay rubios, altos, bajitos, morenos, gorditos, flacos. Los maquis, cada individuo de maqui es distinto. Lo importante es que en la época de fructificación es el momento de ver esas características. Después, cuando cae el fruto, todos los maquis son iguales y es imposible saber si es blanco o es negro o es bueno o mal productor. Es el momento justamente para que marquemos aquellos ejemplares de maqui, aquellos árboles que nos interesa propagar, que nos interesa sacar patilla después para producir planta idéntica al ejemplar del cual estamos tomando las patillas.
Entonces hay diferentes maneras de marcarlo. Lo más sencillo es con una cinta, una lanita de color, hacer un amarre en una rama en un lugar visible para que cuando llegue el invierno y no tenga fruto y vayamos a sacar patilla, sepamos claramente que ese es el ejemplar del cual queremos propagar.